Hola, ¿qué tal? Soy el maestro Víctor Rafael Nazario Velázquez Mejía, profesor de la Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño de la Universidad Autónoma de Baja California. En esta entrega de video vamos a analizar paso a paso el método de interpolación por diferencias divididas finitas de Newton y su programación en lenguaje C. Se parte de la premisa que el estudiante domina el método de diferencias divididas finitas de Newton. En este video no explicaremos cómo funciona el método. Vamos a hacer el análisis de cómo se va a programar el método. Algo importante antes de iniciar. ¿Qué es lo que dice el científico alemán Albert Einstein? Dice: si yo tuviera una hora para resolver un problema y mi vida dependiera de la solución, gastaría los primeros 55 minutos para determinar la pregunta apropiada, porque una vez que supiera la pregunta correcta, podría resolver el problema en menos de 5 minutos. Esto es importante, dado que aquí nos está diciendo que lo más importante es analizar el problema y dedicar menos tiempo a su solución. Partiendo de esta premisa, vamos a iniciar. Dentro del método de interpolación por diferencias divididas finita de Newton, recordemos que sirve para encontrar un polinomio de grado n en el cual todos y cada uno de los puntos que se dan en la tabla pasen por este polinomio, que es el que vamos a encontrar a través del método de diferencias divididas. Partiendo de una tabla de valores de xy y f de xy, que son los que nos van a dar, a partir de esa tabla vamos a encontrar este polinomio. Recordemos que el polinomio en su forma general para las diferencias divididas finitas de Newton es el siguiente: Pn de x, donde n es el grado y x es el valor que vamos a buscar, es igual a b0, b1 que multiplica a x menos x0 más b2 que multiplica a x menos x2, que a su vez multiplica a x menos x1, y así sucesivamente hasta bn, que hace una multiplicación por x menos x0 por x menos x1 hasta x menos x n menos 1. Ahora bien, recordemos también que los valores de b0, b1 y bn son calculados a través de las diferencias divididas de Newton, en donde b0, como lo observamos aquí, corresponde a f de x0, b1 corresponde a f de x1, x0, b2 a f de x2, x1, x0, y bn es f de xn, n-1 hasta x1, x0. También debemos recordar que esto que estamos viendo aquí, b0, que es igual a f de x0, lo vamos a representar de esta manera. Y posteriormente también debemos recordar que en el método de Newton dice que b1, como ya lo dijimos, es igual a f de x1, x0, y esto a su vez es calculado por la ecuación de diferencias, que sería f de x1 menos f de x0 dividido entre x1 menos x0. A su vez, b2, como lo podemos observar aquí, es igual a f de x2, x1, x0, es igual también a una diferencia dividida, pero en este caso es f de x2, x1 menos f de x1, x0, dividido entre x2 menos x0.
Finalmente tenemos que B3 es f de x3, x2, x2, x0 y es la diferencia entre f de x3, x2, x1 menos f de x2, x1, x0 dividido entre x3 y x0. Finalmente, este es el último polinomio que corresponde a la tabla ejemplo, que sería b4. En este caso, pues es f de x4, x3, x2, x1 menos f de x3, x2, x1, x0 dividido entre x4 menos x0. Aquí lo primero que debemos de rescatar es lo siguiente. Observemos que todos son diferencias divididas. Aquí hay una diferencia dividida, diferencia dividida, diferencia dividida. Y finalmente que está dividida entre los extremos. Es decir, veamos aquí que este es 1, 0. Acá es 2, 0. En este caso 3, 0 y 4, 0. Entonces es una diferencia dividida entre los extremos. Ahora bien, veamos que F0, quise decir B0, B1, B2, B3 y B4, a su vez están multiplicados por una serie de productos. Si nos damos cuenta, lo que quiere decir es que vamos a obtener los valores de B0, B0, B1 hasta B4 y ese valor obtenido lo vamos a multiplicar por x menos x0, como lo dice aquí arriba, x menos x0 por x menos x1, que es este segundo elemento, y b3, x menos x0 por x menos x1 por x menos x2, y así hasta llegar a b4. Si nosotros observamos este proceso, podemos entonces concluir muy bien que el polinomio n de x es igual a b0 menos b1 por x menos x0, que es lo que ya vimos, y entonces podemos decir que si observamos bien esta fórmula, estamos hablando de que hay una sumatoria de b0 más b1 por un producto más b2 por un producto más bn por un producto, de tal manera que estamos representando entonces que es la sumatoria de i igual a 0 hasta n-1, como lo podemos observar aquí, de bi por gi de x, donde gi de x es la productoria de x menos xi, desde j igual a 0 hasta i menos 1. En este caso observamos que este es nuestro polinomio que me representa a el polinomio general. Esta ecuación. Vamos a partir de ese supuesto. Esta es la parte teórica que ustedes deberían de saber ya de dónde viene. Ahora bien, vamos a partir entonces de esta fórmula. Ya llegamos a esa fórmula. Muy bien. Observen aquí, lo primero que tenemos que hacer, en la parte superior está el polinomio que acabamos de encontrar, que es Pn de x, que es igual a la sumatoria de i igual a 0 hasta n-1 de la multiplicación de bi por gi de x, donde bi es una representación de f de xn, x-1, n-1 hasta x0. Por lo tanto, acordémonos de que el método de diferencias divididas lo que hace es que ocupamos encontrar las BI, y como ya lo observamos anteriormente, BI está representada por x, f de xi, f de xi menos xj, etc. ¿Cuál es el proceso que se sigue para el cálculo de las BI? Recordemos que dependiendo del grado del polinomio son las columnas que vamos a tener. En este caso, observemos que tenemos 5 puntos, es decir, n es igual a 5 y tenemos 5 pares de datos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es encontrar el primer grado del polinomio. Por lo tanto, recordemos que para ello vamos a calcular el valor de f de x
x1, x0, f de x2, x1, f de x3, x2 y f de x4, x3. Esto es el primer paso, calcular la columna del primer grado. Y para eso vamos a utilizar las fórmulas que ya hemos visto anterior. Es decir, este elemento se calcula con esta fórmula, este segundo elemento con esta otra fórmula, este tercer elemento con esta fórmula y por último este cuarto elemento con esta fórmula. Ya no lo voy a repetir puesto que ustedes ya conocen eso. Posteriormente se pasa a calcular el segundo grado con lo mismo. Vamos a utilizar esta fórmula de aquí para calcular este elemento. El segundo elemento se calcula con esta fórmula y el tercero con esta fórmula. Si nos damos cuenta, y ya lo dijimos, todas son diferencias divididas finitas. Finalmente, bueno, ahora quiero decir, el tercer grado se calcula con estas fórmulas. Ya lo tenemos el proceso, es una diferencia. Y finalmente, el cuarto grado. Este ejemplo lo vamos a basar en un ejercicio de un polinomio de cuarto grado. Entonces, si nos damos cuenta, ese fue el proceso de cálculo. Primero este, después este, después este, después este. Ahora bien, vamos a hacer un pequeño análisis todavía más profundo de cómo se comportó o cómo se hicieron los cálculos de este método. Pero observemos, aquí ya tenemos que ir observando lo que sucede. En este caso, para el primer grado, de los 5 puntos se calcularon únicamente 4. Para el segundo, 3. Para el tercero, 2. Y para el cuarto, solamente 1. Ese es algo que ya deberíamos de empezar a notar. Muy bien. Ahora, en este caso, vamos a seguir con el mismo proceso. Dijimos que debemos de calcular el primer grado. Pero ¿cómo se hace esto? Observemos paso a paso cómo se va realizando el cálculo. Entonces tenemos que el primer elemento, que es f de x1, x0, considera este elemento que sería f de x1, que aquí lo tenemos, menos este elemento que es f de x0, dividido entre x1 menos x0. Luego, el siguiente paso es calcular este elemento, el cual considera f de x2 menos f de x1, que es este elemento de aquí, dividido entre x2 menos x1. Posteriormente se considera el tercer elemento, que sería x3 menos x2, que sería este elemento de aquí, f de x3 menos f de x2, dividido entre x3 menos x2. Y el último elemento que se debe calcular es f de x4, x3, que sería este elemento menos este entre esto. Quiere decir, este elemento menos este elemento entre sus extremos. Pero aquí lo importante es que veamos que fue un proceso cíclico, es decir, se calcula este, luego este, luego este y luego este. Una vez que termina de calcular todos los elementos del primer grado, ahora pasa al segundo grado. Y el segundo grado, nuevamente, para calcular este elemento, se debe considerar este elemento de f de x2, x1 menos f de x1, x0, que es esto de aquí. El proceso es exactamente lo mismo, dividido entre los extremos, x2 menos x0, entonces dividido entre x2 menos x0, que es este elemento de aquí. Posteriormente pasamos a el siguiente elemento, ya no lo voy a explicar porque ya considero que se ha comprendido, y aquí ya terminó porque recuerden que es 1 menos y pasa al cálculo del tercer elemento con la misma fórmula, este menos este entre los extremos. Posteriormente el que sigue, que sería este menos este entre los extremos, y finalmente calcularíamos el cuarto grado, que sería este elemento menos este entre los extremos. Aquí lo vemos. Entonces aquí ya nos dimos que es un proceso cíclico, nos dimos cuenta que va avanzando en I hacia abajo, luego este, cuando termina pasa al segundo columna y hace lo mismo. Entonces ese ya nos dimos cuenta que es un proceso cíclico. Ahora bien, observemos en la cuestión del proceso, ya lo comprendimos.
Ahora, como lo vamos a resolver nosotros es utilizando una matriz de 2 dimensiones. Es verdad que ustedes podrán encontrar otra forma de programarlo con vectores, un vector para xy, un vector para f de xy y una matriz para los grados de los cálculos de BI. Sin embargo, aquí todo lo vamos a hacer con una sola matriz. Entonces, si nos damos cuenta, ya tenemos cómo se calcula el polinomio en esta tabla y lo que vamos a hacer es empalmar esta tabla con las matrices de tal manera que quedaría de la siguiente manera. Observemos entonces que ya tenemos aquí los componentes de nuestra matriz, ¿sí? Que serían estos de aquí, M0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0. Es la matriz. Y lo que debemos comprender es lo siguiente. Observemos que aquí tenemos 0, 0. Aquí en esta parte 0, 0 que es el equivalente a x0. 0, 1 que es el equivalente a f de x0. 1, 0, la matriz M1, 0 es el valor de x1. M1, 1 el valor de f de x1, M2, 0, x2 y así sucesivamente. De tal manera que M0 es el primer elemento del primer grado y está representado M0 por el valor de f de x1, x0. Y eso significa que si yo voy a aplicar la fórmula de f de x1, x0, sería f de x1 menos f de x0 entre x1 menos x0. Atención aquí, esto es algo de lo importante porque de aquí basa todo lo que es la programación. Observemos, si aplicamos esta fórmula, sería entonces que sería f de x0, x1 menos f de x0 entre x1 menos x0. Entonces, si f de x1, x0 me está representado por este valor, f de x1, que sería este valor, sería m11 menos f de x0, que sería este de aquí, menos m01, dividido entre x1, que sería este valor de aquí, es decir, m10 menos x0, que sería m00. Asimismo, entonces, si observamos en esta parte de aquí, vamos a tomar ahora este ejemplo que tenemos que es f de x3, x2, x1. Entonces, este elemento es lo mismo que tenemos 1, 3. Por lo tanto, deberemos de considerar f de x3, x2 menos f de x2, x1. Entonces, este elemento es este de aquí, por lo tanto sería m22 menos m12, que sería este elemento de aquí, que me representa a x2 menos x1. Y finalmente dividido entre x3 menos x1. Y x3 lo tomamos de acá abajo, que sería m30, que es el que está representado aquí. Y x1, que sería este de aquí, m10. Y así se forman cada una de estas fórmulas. Entonces, ya empalmamos el proceso de Newton y el lenguaje C. De tal manera que ahora lo que podemos observar que nuestra matriz ya fue transportada al lenguaje C. Estas fórmulas son las que nosotros vamos a considerar. Ahora, observemos lo siguiente. Todas estas fórmulas son exactamente igual. Es decir, la matriz M0, M1 y todas tienen un elemento que ya habíamos dicho, es la diferencia dividida entre otra diferencia. Entonces hay una diferencia dividida. Esto que está aquí es lo mismo que hemos venido realizando. Por lo tanto, tenemos que la fórmula que debemos encontrar es esta. Eso no hay nada nuevo. ¿Sí? Toda esta teoría pues es simple y sencillamente para ver que esto es lo mismo. ¿Sí? Aquí es donde viene lo importante. ¿Cuáles son los subíndices que van a representar a cada uno de los elementos que está aquí?
Eso es verdaderamente lo importante del método, de la programación. Como les digo, esa fórmula ya la podemos encontrar en internet y la puedo programar sin ningún problema. La pregunta es, ¿cómo llegamos a esa fórmula? Entonces, para comenzar, debemos analizar toda esta matriz y vamos a partir de i igual a 0, 1, 2, 3 y 4 y las columnas j igual a 1, j igual a 2, 1, 2, 3, 4 y 5. Esta es la matriz que vamos a trabajar. De tal manera que esta ecuación y con los índices correspondientes me deben de garantizar que se puede formular cualquiera de estos elementos. Bien, estos elementos de aquí vamos a determinar estos dos elementos. Si nos damos cuenta, aquí pues está muy sencillo porque observemos que todo dice 0, 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, aquí yo sé que va incrementándose en 1 y que este 0 corresponde a la i, este 1 a la i, así sucesivamente. Si nos pasamos a la columna del primer grado, también observamos que es 0, 1, 2, 3. Aquí está. Y si nos vamos a la tercera columna, 0, 1. Por lo tanto, ese elemento estoy seguro que es el de i. Y también puedo ver que j, en este caso, la j vale 0. Aquí la columna vale 1, 2, 3 y 5. Así sucesivamente. Por lo tanto, estamos seguros que los subíndices de este elemento es 1, quiere decir i, j. Ahora bien, vamos a al siguiente elemento. ¿Qué vamos a observar en el siguiente elemento? Observemos pues aquí la columna de m. Aquí puedo ver que es 1, 2, 3, 4. Es consecutivo. Me voy a la segunda columna, 1, 2, 3. La que sigue, 1, 2. Esto quiere decir que este elemento es consecutivo. Por lo tanto, solamente aquí puedo observar que ¿cómo puedo lograr que este sea consecutivo? Pues me puedo basar en i, que también es consecutivo, solo que aquí i vale 0, aquí vale 1, aquí vale 0, aquí 1, aquí 1, aquí 2, aquí 2, aquí 3. Por lo tanto, puedo concluir entonces que a este elemento le puedo sumar 1 para que se haga 1. A este elemento le sumo 1, se hace 2. A este elemento le sumo 1 y se hace 4, que es este de aquí. Y entonces puedo concluir que este elemento de aquí es i más 1. Y en el siguiente elemento puedo ver que es 1. Me voy a la segunda columna. 2 es constante. A la que sigue es 3 y la que sigue es 4. Entonces, ¿cómo puedo lograr que aquí sea 1? Simple y sencillamente, entonces analizo que aquí j vale 2. ¿Qué le tengo que hacer para que se haga 1? Le resto 1. Vale 3 menos 1, 2. Vale 5 menos 1, 4. Por lo tanto, entonces puedo concluir que los subíndices son i más 1, j menos 1. Muy bien, ahora vamos a analizar el siguiente elemento, que es el de la resta. Nos damos cuenta que en este caso es 0, 1, 2, 3. Puedo ver al siguiente 0, 1, 2. Y entonces aquí, como ya lo sabemos, puedo concluir que este elemento que está aquí es el mismo de i. 0, 1, 2, 3. Aquí, en este caso, es 0, 1, 2. Entonces puedo concluir que es i. Y el siguiente elemento también es 1. Aquí es 2. Aquí es 3. Entonces caemos en lo mismo del paso anterior. Por lo tanto, podemos concluir que es i, j menos 1. Que es esto. Ahora bien, vamos a visualizar el siguiente elemento, que sería este de aquí. Podemos observar que es 1, 2, 3, 4.
2, 3, 4, 0, perdón, quise decir 3, 4. Entonces aquí algo importante que podemos ver es que es consecutivo. Sin embargo, en este caso, aquí tengo 1, 2, 3. Pudiera pensar que sumándole a la i un 1, pues ya podría tener ese elemento. Y 0 más 1, 1, 1 más 1, 2. Sin embargo, si me voy hacia acá, aquí yo no puedo sumarle 1 porque ya no me daría. Entonces aquí lo que tengo que hacer es ver un poquito más profundo ese elemento. Y entonces, ¿cómo podremos verificar este elemento? Pues ya aquí podemos observar que si a i le sumo 1, pues en este caso sí me daría. Pero en este caso ya no me va a dar, ni en este otro caso. Entonces tengo que hacer un poco de análisis un poco más profundo. Si yo sumo, por ejemplo, la i con la j, sería 2. Para este caso no da, pero si yo le resto 1, me da 1. Si yo digo 1 más 2, 3, menos 1, 2. 2 más 2, 4, menos 1, 3. Sí corresponde. Ahora observemos este elemento que sería, por ejemplo, 0 más 3, 3, menos 1, 2. Si yo tomo este elemento 1 más 3, 4, menos 1, 3. Si yo tomo este elemento 3 más 3, perdón, este de aquí, 2 más 3, 5, menos 1, 4. Aparentemente, esa sería mi fórmula. Veamos en este último elemento que sería 0 más 5, 5 menos 1, 4. Entonces, aparentemente quedaría i más j menos 1. Y observamos el último elemento de aquí. Esto es 0. Nos vamos hacia acá. Es 0. Esto es 0. Por lo tanto, esa es una constante. Por lo tanto, quedaría de la siguiente forma. I más j menos 1, 0. Y vamos a observar nuestro último elemento, que sería este de aquí. De entrada ya puedo observar que termina en 0 aquí esta columna. Si me voy a esta, también termina en 0. Por lo tanto, ya acá 0, 0. Por lo tanto, aquí estoy seguro que es una constante 0. Y finalmente, aquí inician 0, 1, 2, 3. Vamos a ver el siguiente, 0, 1, 2, 0, 1. Entonces concluimos que es i. Por lo tanto, sería i, 0. Y esa ya sería la fórmula que siempre nos proporcionan para programarla. Pero no sabemos de dónde venía, no sabíamos de dónde llegaba. Ahora hicimos el análisis paso a paso y ya fuimos capaces de comprender cómo se generó esa tan famosa fórmula que encontramos en internet. Ahora vamos a verificar que realmente sea correcto. Veamos, vamos a considerar que i vale 1 y que j vale 3. A partir de esta fórmula, sustituyendo estos valores, en teoría, i que vale 1 y j que vale 3, sería este elemento 3 y 1, me tendría que dar este valor de aquí. Vamos a ver, tenemos nuestra fórmula y vamos a sustituir. Veamos, i vale 1, aquí vale 1, j vale 3. Luego i más 1 sería 1 más 1, 2. J menos 1, 3 menos 1, 2. I vale 1. J menos 1, 2. 3 menos 1, 2. I más j menos 1, que sería i vale 1 más j, 4. 3 más 1, 4. Menos 1, 3, que es este elemento de aquí. Y una constante 0. Luego vale i vale 1, la constante 0. Entonces este es el elemento que nos dio y vamos a comparar lo que es
el mismo 1, 3, 2, 2, 1, 2, 3, 0, 1, 0. Un ejemplo más, bueno, aquí ya sería básicamente que este elemento es este, igual. Un ejemplo más ahora, I vale 0, J vale 5. Entonces estamos hablando de I0, J5. Quiere decir que al valor que tenemos que llegar con esta fórmula sería este de aquí. Y vemos que I vale 0, J5, 0 más 1, 1, 5 menos 1, 4, 0, lo que vale J menos 1, 4, 1, quiero decir 0 más 5, menos 1, 4, una constante 0, y vale 0, y la constante 0. Por lo tanto, vemos que este elemento es exactamente esto de aquí. Por lo tanto, podemos concluir que nuestra ecuación es correcta. Muy bien, entonces ya podemos ir felices a programar el método. Ahora bien, la fórmula ya sabemos que es correcta, pero ahora lo que tenemos que hacer es determinar cómo ir calculando este elemento, luego este, luego este, luego este, y luego cuando termine esta columna avance a la siguiente, inicie en 0 y etcétera. Eso es lo que tendríamos que hacer. Muy bien, como ya lo habíamos comentado anteriormente, en este caso ya sabemos que primero se calcula este elemento, luego este, luego este, luego esto. Entonces quiere decir que hay un ciclo de I igual a 0 hasta algo. Y luego ya que termina, avanza hacia la siguiente columna. Eso significa que el ciclo va a volver a iniciar en 0, va a avanzar, avanzar. Cuando termine, nuevamente avanza. Entonces, al avanzar a la siguiente columna, estamos hablando de que el ciclo para I está dentro del ciclo para J, ¿sí? Entonces eso no es nuevo, ya sabemos que es un ciclo anidado de la aplicación de esta fórmula. Aquí lo importante es determinar cuáles son los valores iniciales y el valor final de este proceso. Muy bien, para ello sabemos que I va a iniciar siempre en 0. 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2. Pero lo que no sabemos ahorita es cuándo va a terminar, ¿sí? Entonces no sabemos cuál es el límite superior de este ciclo. Por lo tanto, hay que estudiarlo. ¿Cómo podemos verlo? En este caso, sabemos que n vale 5, o sea, esto es el número de elementos, pero para el primer grado solamente se calculan 4. Para el segundo se calculan 3, para el que sigue 2, para el que sigue 1. Por lo tanto, aquí yo podría decir que sería, por ejemplo, decir n-1, n-2, n-3, n-4. Entonces, ¿cómo podríamos decir que realicemos este elemento, este proceso? Ya sabemos en teoría, en este proceso, en este ejemplo, n dijimos que vale 5. 5. Entonces, si a 5 yo le resto 2, me van a dar 3, que es este de aquí. Si a n, que vale 5, le resto 3, me va a dar 5 menos 3, 2, que es este elemento de aquí. Si a n, que vale 5, le resto 4, me va a dar 1, que es este elemento de aquí. Entonces puedo concluir que el tope sería n menos j. Por lo tanto, ya tendría que I tiene un valor inicial de 0 y terminaría n menos j. Ya lo acabamos de explicar. Y el ciclo externo, ¿en dónde va a iniciar? Va a iniciar en 2. ¿Por qué no inicia en 0? Porque recordemos que 0 y 1 están ocupados por los elementos de xy y los elementos de f de xy. Realmente el cálculo iniciaría aquí. Por lo tanto, inicia con j igual a 2. Y el valor final sería hasta 5. Es decir,
hasta n. Con este proceso, pues ya podemos calcular ahora sí cada uno de estos elementos. Veamos el proceso. Nosotros ya concluimos que este es nuestro ciclo para calcular cada uno de los elementos que tenemos aquí. Ya dijimos que inicia en 0 por i con 0. Aquí está i con 0. Vamos a ver que j inicia en 2, n menos j es igual a 3 y n vale 5. Vamos a hacer la prueba de escritorio. Entonces el primer paso sería que j vale 2 y vale 0. Como hicimos hace rato el ejercicio de que ya está clara esta fórmula, con este elemento, con estos valores, se calcula este elemento de aquí. Posteriormente ahora se incrementa y se calcula este elemento. Vean cómo va pasando el ciclo. Ahora se calcula el siguiente elemento, se incrementa y se calcula el tercer elemento con lo que ya habíamos conocido. Se incrementa y se hace 3, se calcula el nuevo elemento aquí y se vuelve a incrementar y. En este caso i vale 4. Ya se terminó el ciclo, por lo tanto ahora lo que sucede es que se termina este ciclo y se incrementa j en 1. Por lo tanto aquí ahora j vale 3, n menos j sería ¿qué? 2. Entonces quiere decir que este proceso lo va a repetir para el 0, para el 1 y para el 2. Entonces aquí ya tenemos, se incrementa para el 0, para el 1 y para el 2. Ahora se va a incrementar, se hace 3, se termina el cálculo y se vuelve a salir del ciclo y ahora inicia con este elemento. Y obviamente sabemos que aquí i vale 0, j vale 4 y lo va a hacer ¿cuánto? Hasta el elemento 1, que es el elemento que está aquí, para el 0 y para el 1. Se vuelve a incrementar y se termina el ciclo y en este caso solamente lo va a hacer para el elemento 0. Y con esto ya podemos ahora decir que nuestro ciclo es correcto. Por lo tanto, este ciclo, lo que podemos concluir que ese es el ciclo correcto para el cálculo de todos los elementos de nuestra matriz. El pseudocódigo, o este es el que llegamos, y el pseudocódigo es este, y el que debemos programar en el lenguaje C es este de aquí. ¿Sí? Solamente lo estamos transportando. Ahora bien, con este cálculo de la tabla ya podemos continuar con lo siguiente. Como ya sabemos de antemano, el polinomio es este elemento que está dado por esto y la tabla que acabamos de calcular es esta tabla. Y en la teoría nos dice que esto es f de x0, esto es f de x1, x0, f de x2, x1, x0. Por lo tanto, si recordamos, este es el valor de b0, este es el valor de b1, este es el valor de b2, b3 y b4. Por lo tanto, lo que nos interesa realmente son este primer valor. Y lo que acabamos de explicar es que b0 es igual a m01, b1 es igual a m02, b2 m03 y así sucesivamente. Por lo tanto, ya sabemos cuánto valen estos elementos. Ya tenemos calculados ahora sí los valores de b y que corresponden a los valores de 0j. Ahora bien, el siguiente proceso, ya conocemos b y, ahora lo que nos lleva es a calcular los valores de gi, es decir, de la productoria de estos elementos. Por lo tanto, aquí debemos saber que f de el polinomio compuesto, que es este de aquí, lo reestructuramos
para decir que es B0 más B1 por el producto de esto, B2 por el producto de esto y así sucesivamente. De tal manera que podemos concluir aquí que esta productoria es el valor de multiplicar esto y, a ver, perdón, primero multiplicar este elemento de aquí, luego por este, por este, por esto. Y eso no es nada más que este elemento de aquí. Ya sabemos entonces que aquí hay un ciclo que debemos empezar a calcular. En este caso G, P quiere decir que aquí lo representamos con una P que es el producto, lo vamos a cambiar ahora por G, que sería este elemento de aquí, que es el mismo, nada más para entrar en el contexto de la fórmula. Entonces ya sabemos que es un ciclo que multiplica a G por este elemento y lo vamos a guardar en G, como ya lo han ustedes hecho en algún programa de algún producto. Aquí lo importante es descubrir hasta dónde va a finalizar este elemento. Obviamente este cálculo solamente es para calcular esta productoria, pero sabemos que es aplicar un ciclo de sumatoria. Muy bien, como ya sabemos, este ciclo se va a realizar para cada uno de los elementos. Partamos del último. B4 se tiene que realizar una multiplicación, dos multiplicaciones, tres multiplicaciones, cuatro multiplicaciones. En este caso, para B3, 1, 2, 3. Para B2, 2. Entonces, en este caso, y debe ser repetida, este proceso debe ser repetido y veces, pero el tope, en este caso podemos considerar que n, en este caso va a estar dentro de otro ciclo, porque acuérdense, recordemos que se tiene que hacer para B, para I1, para 2, para 3 y para 4. Entonces ese ciclo se va a repetir J veces, desde J igual a 0 hasta N. Por lo tanto, aquí podemos concluir que I va a arrancar en 0 y va a terminar hasta J menos 1, donde J vale 5, por ejemplo, menos 1, 3, etc. Y se va a realizar este producto. En este caso, esto ya es en el lenguaje C. Ojo aquí, vamos a sustituir este elemento de XY, que ya dijimos que es esta columna, y esa columna en C la hemos representado por M0I. X es el valor en el cual queremos encontrar. Muy bien, ahora ya como parte final de este proceso, lo que tenemos que hacer es encontrar el polinomio de forma completa. Ya habíamos dicho entonces que este polinomio, esta ecuación me representa este polinomio. También recordemos que ya sabemos los B0 como están representados. Por lo tanto, ahora este proceso es el que va a sustituir esta fórmula. ¿Por qué? ¿Cómo lo sabemos? Recordemos que ya tenemos el proceso primero para encontrar cada uno de los elementos. Por ejemplo, este ciclo de aquí es el que nos sirve para encontrar el producto de este elemento, de este. Entonces, para cada elemento, ¿sí?, para las sumatorias, primero debo de encontrar este elemento, dado que BI ya lo conozco, está dado por este elemento. Entonces, aplicando la fórmula, el polinomio n de x inicialmente vale 0 y este ciclo externo va a representar la sumatoria. Aquí tenemos el polinomio, es la sumatoria del producto de BJ por G, que sería este elemento de aquí. Pero ya sabemos que BJ está dado por estos elementos. Por lo tanto, mi código en C está dado por lo siguiente. Lo único que tengo que sustituir
es XY, que ya lo sabíamos anteriormente, y BJ, pero ya sabemos que BJ es representado por esta celda de la matriz en C, que sería esto. Y así, esto que está aquí, esto, jóvenes, muchachos, estudiantes, persona que está viendo el video, es el alma de el polinomio de interpolación por diferencias divididas finitas de Newton, de tal manera que esto me va a dar la solución. Si ahora vemos que ese código que acabamos de ver es este que tenemos aquí. Este código es el alma. Observemos que para esto es el elemento que estamos calculando, ya es el que me genera el polinomio, y esto es el que habíamos visto anteriormente para calcular BI. Entonces, en resumen, sección de cálculo de BI, sección del polinomio. Pero claro está que necesito conocer los valores de la matriz inicial de los dos vectores de XY, que me representa MI0, y f de XY, que representa MI de 1, y el valor que quiero encontrar. Si nosotros ahora hacemos la ejecución de nuestro programa, vamos a ver lo siguiente, que estoy pidiendo este valor de 5 elementos, que es el número. Pido los valores de x y f de xy, xy, f de xy, y el valor que deseo calcular, que sería menos 2, y el resultado que me va a proporcionar mi programa, el que les acabo de mostrar anteriormente, sería que el polinomio es menos 28. La evaluación de menos 2 es mi polinomio. Esto que está aquí me representa mi polinomio, y estos que están aquí son los cálculos que se hicieron para BI. Recuerden que el primero, 65 menos 29, 4 y 0, son los elementos que multiplican aquí. 65 por el polinomio menos 9 por el polinomio. Y así, esto es el método paso a paso. Yo espero que les haya servido este video, que ustedes recuerden, lo pueden pausar en cualquier momento para comprender la parte del análisis. Este video sí es un poco largo, tiene alrededor, lo voy a hacer de 50 minutos, prácticamente es los 50 minutos que dice Albert Einstein y los 10 para que ustedes lo programen. Muy bien, pues les agradezco mucho que se hayan llegado a este punto, que hayan observado el video, que espero, repito, que les haya ayudado. Un consejo para aquellos que vayan a querer programar como ingenieros es hacer el análisis de manera profunda, paso a paso. La programación es lo de menos. Programadores hay muchos en el mundo. Ingenieros en desarrollo de sistemas, no tanto. Muy bien, nuevamente les agradezco su estancia en este video, y recuerden que mi correo electrónico se los puse al inicio, pero se los voy a volver a repetir. Es vvmejia@uabc.edu.mx. Estamos para ayudarles. Nuevamente, jóvenes, persona que vaya a ver este video, les agradezco mucho, que Dios les bendiga, y los espero en el próximo video. Hasta luego.